para que se suba más. ¿Estuviste el último día en el pasó? Es verdad que en verdad no se dijo que había alguien es que es una de las cosas más bonitas de la final que me quedé. O sea, es que me lo dije Teresa. Muy bonito. Es que ahora estaba leyendo. A ver, sí. Estará lento. Si no, lo tienes ya en el correo, ¿eh? Sí, es que como que le daba un giro, ¿sabes? Ahora sí. Es que el pen también es viejito. Como que se adelantaba a nosotros. Nosotros se lo agradecemos. Era un poco ver la ejecución desde otro punto de vista, que a veces si no te lo han tocado nunca. ¿Qué pasa ahora? Este chico no tiene ningún problema. Sí, dale, que claro que va, si es un PowerPoint, ¿no? Sí. Dale. Pero mejor si lo copias al escritorio y no desde el pen, porque el pen es muy lento y ese archivo pesa mucho. Copiar. Ahora te vas al escritorio ahí y lo pegas donde quieras. Y lo pego. En cualquier sitio, vamos, donde. Pego. Pegar. Y Y ya. Venga, ahora sí. Doble clic y ya. Nada. Ya está. Aceptar, no sé lo que pone. Nada, eso nada. Ya está. Aleluya. Sí, eso ¿Por qué no nos contas este video? Bien. Buenas tardes. Buenas noches. Nos vamos rápidamente a 23 de enero, Antiguo Testamento, libros proféticos. Saludamos a los telespectadores que nos están viendo. Seguimos con nuestro curso La Biblia al desnudo, la sexta o séptima sesión, que corresponde al segundo capítulo del Antiguo Testamento. Hoy hablamos de libros proféticos, o una introducción al profetismo. Aquí tenéis a todos los profetas, aún los mismos repetidos 50 veces, pero da igual. Y una panorámica de algunos... Los libros proféticos están dentro del Antiguo Testamento, como ya hemos visto el día que hablábamos del texto de la Biblia. La Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, tradicionalmente se divide en tres partes, de las cuales ya hemos hablado aquí. La primera era según la terminología hebrea, es decir, de los judíos aplicado a su Biblia, nuestro Antiguo Testamento, era el Pentateuco o la Torá en su lenguaje. El segundo eran los profetas, los Nevi'im, Naví, profeta, Nevi'im, profetas, y el tercero los escritos, escritos. Esta es la estructura clásica de la Biblia hebrea que nosotros asumimos desde como Pentateuco, para llamar a la Torá, como libros históricos, que son los que vimos el otro día, como libros poéticos o sapienciales, poéticos y sapienciales, no o sapienciales, que veremos el próximo día, y estos que tenemos aquí, que son los libros proféticos. Los libros proféticos, ojo, libros proféticos no es lo mismo que profetas, ¿eh? Aquí lo que vamos a ver los dos, pero vamos a ver fundamentalmente los libros proféticos de la Biblia.
porque además de libros proféticos atribuidos a profetas, hubo unos señores que se identificaban como profetas, que a veces no están en los libros proféticos, es decir, que no salen o no tienen libros. Me estoy explicando, ¿verdad? Es una cosa un poco enredada, pero es sencilla de comprender. La división clásica, cuando digo clásica me refiero al pasado, es decir, hasta hoy, era que en el Antiguo Testamento, nuestra Biblia, tenía una colección de libros proféticos que se dividía en dos según criterios que yo todavía no he llegado a entender después de varios cursos que hace años hice de literatura profética y no acabo de acostar. Era una división en profetas mayores, que tenemos aquí, y en profetas menores. En términos generales, la clasificación venía dada por la extensión del libro. El profeta mayor, pues es un libro muy grande, muy largo, muchos capítulos, muchas páginas. Profeta menor, poquitas páginas. Hay muchos profetas que son libros proféticos muy breves y por tanto se llaman profetas menores. A mí me parece que esa clasificación no es muy rigurosa, muy académica, muy científica. Es decir, que uno es grande o mayor, profeta mayor, es decir, otorgarle una categoría superior porque tiene muchas páginas, cuando a lo mejor tiene mucha paja en su literatura. Bueno, no estoy del todo seguro de que esa sea la clasificación que hoy debemos darle. Por eso, hace años, aconsejado por alguna gente que sabe de esto bien, de la literatura profética, y aquí tenemos alguno en esta ciudad, que no soy yo, que sabe bien de literatura profética, lo voy a presentar, y otros grandes conocedores de los libros proféticos, hablan de otras clasificaciones de los libros proféticos que no es la de profetas menores y profetas mayores, sino desde otro punto de vista, que no es la extensión del libro, podemos hablar de profetas anteriores o profetas posteriores. Esta es otra clasificación clásica, antigua. Hablar de profetas anteriores ¿a qué? O posteriores ¿a qué? Pero no va mal encaminada. Profetas anteriores se refería a profetas que no tenían libro. Por lo de pronto, que aparecían en Josué, en Jueces, Samuel, en los libros de los reyes, los libros de Samuel, o posteriores de Isaías, Jeremías. Bueno, esta clasificación que inicialmente tenía buena pinta, con lo de anteriores y posteriores, después, a la hora de descubrir el criterio por el cual se hacía esta distinción, uno llegaba a la conclusión de que esto tampoco era del todo riguroso. Riguroso con la importancia que tienen los textos. Perdonad que esté hablando así, pues que tengo un caramelo aquí para no quedarme afónico. Y además, hablar de anteriores, de profetas anteriores, con respecto a Josué o Jueces, o el libro de los Jueces, que hacen alusiones a determinados profetas que no tienen libros, sino profetas de la historia de Israel, tampoco era muy riguroso el asunto. Os presento esta obra que se titula ¿Qué se sabe de los profetas? Es de Francesc Ramis. Francesc Ramis es un sacerdote de la diócesis de Mallorca, es profesor de Antiguo Testamento en el seminario, centro teológico, es un buen amigo y es en estos momentos de los mejores conocedores de la literatura profética en España. Él ha publicado, creo que es el último libro que ha escrito, o el último. Tiene una gran producción de bibliografía sobre los profetas del Antiguo Testamento y la verdad, él tenía que estar aquí hablando de esto, no yo, pero bueno, las cosas de la vida. Estos son los libros que tenemos en el Antiguo Testamento atribuidos a profetas. Los voy a leer porque, aunque supongo que todos los nombres os sonarán, estaría bueno que no, pero hay veces que se nos escapa alguno por el listado, que no son del todo reconocidos o hasta incluso identificados. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de Isaías, el profeta Isaías, o de Jeremías, o el profeta Jeremías, que en vez de llamarle el profeta Isaías le vamos a llamar el libro del profeta Isaías, ¿no? O el libro del profeta Jeremías, puesto que este listado corresponde a los libros bíblicos del Antiguo Testamento atribuidos a profetas. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son todos los libros proféticos, no se me escapa ninguno, que hay en el Antiguo Testamento. En total, 17. Que no quiere decir que sean todos los profetas que hay en el Antiguo Testamento.
Y ahora os voy a presentar una clasificación para que luego no os quejéis y no digáis y nos habláis de aquí diciendo que no estamos a la última. Porque esta es la última. La última estructura que hay de clasificación de los libros proféticos. Es una estructura que a mí me parece que es rigurosa, esta estructura, objetiva, con un criterio, iba a decir científico, no sé si la ciencia tiene mucho que decir, pero en este caso sí, pero por lo menos histórico, que es la división de los libros proféticos de la Biblia, del Antiguo Testamento, en 3 partes. Aunque aquí veis 4, ahora voy a explicar, hay 3 partes en realidad. 3 partes que a estas alturas del curso no creo que tenga que explicar mucho porque debe ser muy fácil de entender. 3 partes que tienen un antes, un durante y un después. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Os acordáis que yo creo que no hay sesión que tengamos aquí que no reitero la historia de que el exilio es un momento fundamental en la historia de la redacción del texto bíblico, ¿verdad? Ya, hasta la saciedad. Pues a eso voy, y en eso sigo, porque esa es la orientación que tienen los estudios bíblicos en estos momentos. El tener en cuenta como referencia cronológica el exilio en Babilonia, de cara a la redacción de los textos bíblicos. Pues aquí lo tenemos. Una doble clasificación de libros proféticos preexílicos, es decir, antes de Babilonia, también de antes del exilio, una clasificación de profetas preexílicos un poquito posterior, es decir, más cercano a nosotros, la primera del siglo VIII a.C. y la segunda del siglo VII a.C. Esos libros serían Amós, Oseas, Isaías 1, ya veremos qué es este 1, Miqueas, y de los preexílicos más cercanos a nosotros, posteriores, recuerdo que el tiempo va en sentido inverso, hacia nosotros, hacia Jesús. Jeremías, Sofonías, Habacuc, Nahum y Abdías. Esos serían los libros proféticos preexílicos. ¿Vale? Claro, el ser preexílicos quiere decir que forman parte, o que se redactan, o que se escriben, o que se sitúan en un momento de la historia anterior al exilio de Babilonia. Y en ese momento anterior al exilio de Babilonia, la tierra, el territorio bíblico, está dividido en 2. Lo hemos visto, lo vimos al analizar la historia de Israel. Reino de Israel, reino de Judá. O reino del norte, reino del sur. El reino del norte o Israel, allí circula, habla o funciona o vive Amós y al mismo, casi de forma paralela, Oseas, de los cuales tenemos esos 2 libros. Del reino del sur, Judá, Isaías 1 y Miqueas. Hasta que el reino del norte desaparece y solo permanece el reino del sur, Judá. De ahí la doble división de profetas preexílicos en 2. Los del reino del norte, el reino del sur, y los de solo el reino del sur, reino de Judá. Jeremías, Sofonías, Habacuc, Nahum y Abdías. Está claro, ¿verdad? ¿Alguna duda? Bueno, pasamos a los siguientes. Visto los exílicos, nos vamos ahora, los preexílicos, nos vamos ahora a los exílicos. En los libros de los profetas o proféticos exílicos, es decir, del 586-87 a.C. al 538, una fecha, la segunda sobre todo, la segunda básicamente muy discutible y discutida, tenemos a Ezequiel, Isaías 2. Fijaos que cuando pongo aquí Isaías 2, entre paréntesis pongo Isaías 40, 55. Voy dando pistas, pero veremos qué es eso de Isaías 1 y Isaías 2. Y el otro grupo, el que queda después del exilio, son los profetas post-exílicos, de después del exilio. Siglo V al segundo antes de Cristo. Y ahí tendríamos Isaías 3, Zacarías y Ageo. Y aquí tenemos. ¿Está clara esta clasificación? No tiene nada que ver con lo que hemos visto, o lo que acabamos de ver, el de las clasificaciones clásicas de la literatura profética. Nada que ver. Y sin embargo, tiene un fundamento en el tiempo de carácter histórico muy importante. Porque esto después, esta clasificación en preexílico, exílico y postexílico, es aplicable a prácticamente toda la literatura del Antiguo Testamento. Y es un sistema de identificación vital,
a la hora de entender los textos. Vamos a ver unos textos, aunque hoy voy a ir un poco acelerado por el tiempo, pero vamos a verlo después de manera práctica en algunos ejemplos que voy a poner. Pero antes de meternos en los textos, vamos a ver qué entendemos por profeta. Los libros proféticos se atribuyen a sus autores, se supone que eran profetas, o por lo menos hablan de los profetas. Y algunos profetas que no tienen libros bíblicos en el Antiguo Testamento también son considerados profetas. Hasta Jesús es considerado profeta. Lo consideran profeta y él mismo se autoproclama profeta. Acordaos, Lucas 4, sinagoga de Nazaret, nadie es profeta en su tierra. Es una frase que dice Jesús en medio de un conflicto que se ha quedado en la sinagoga de su pueblo. Veremos ese texto en su día. Profeta en hebreo se escribe, se lee Naví, y los libros de los profetas son los Nevi'im, plural de profeta. El profeta, popularmente, salimos a la calle y hacemos una encuesta en la Plaza Mayor, en la Plaza de España, y preguntamos, ¿qué entiende usted por profeta? ¿O qué es para usted un profeta? La mayoría de las respuestas nos dirán que el profeta es un vidente, una especie de astrólogo, mago, de brujo, de adivino de lo que va a pasar, ¿no? Predice el futuro, dirá la mayoría de la gente. Y ni esto corresponde a lo que se entiende como profeta en la literatura bíblica. El profeta no es un brujo, no es un adivino, no es alguien que dice o predice lo que va a suceder. No, en absoluto. El profeta, nada que ver con todo eso. El profeta es una figura que dice, que habla en nombre de Dios sobre la interrogación. Es un personaje, un hombre, una persona, una mujer, también hay profetisas, de carne y hueso, que se convierten en intermediarios, portavoces, mediadores entre Dios y el pueblo, como una especie de canal de comunicación entre el creador y lo creado. Pero el profeta es intérprete también de la voluntad de Dios. Eso convirtió a los profetas, estas dos categorías, la de intérprete y la de intermediario, en una figura, como suele suceder en la mayoría de los casos, no muy bien vista, sobre todo por los gobernantes, puesto que el interpretar la voluntad de Dios y hacer de intermediario obligaba a cuestionar muchas de las acciones que se estaban realizando. Acciones, en la mayoría de los casos, organizadas y orquestadas por autoridades o líderes políticos o incluso religiosos o de cualquier espectro de la sociedad. Entonces, esto hacía que los profetas no fuesen muy bien vistos, sobre todo por autoridades. Y ahora soy profeta y Dios me dijo que te dijera que... Los mismos profetas cuentan sus orígenes, es decir, cómo se hace un profeta, cómo se crea. Es que resulta que el profeta tiene vocación, como decimos popularmente, o no tiene vocación, la llamada del profeta. Y el profeta es llamado por Dios. Isaías, Jeremías y Ezequiel relatan su experiencia de vocación, cómo ellos sienten la llamada de Dios para convertirse en mediadores o intermediarios. El profeta sabe que es llamado por Dios a través de esos mismos relatos vocacionales que ellos mismos cuentan. En el momento de la vocación ocurre algo nuevo, la experiencia del profeta es la experiencia de Dios y lo transforma. Eso lo convierte al profeta en un hombre, en una persona de carácter con un tipo de inspiración por Dios. Es decir, que quien habla en realidad, cuando el profeta habla, no es el profeta, sino Dios. O está transmitiendo un mensaje de Dios que otorga una autoridad al contenido de las palabras que está dando. Es un hombre carismático, en la mayoría de las ocasiones los profetas tienen un toque especial que los distingue y separa del resto de la comunidad o de la sociedad. Es un hombre público, puesto que tiene que relacionarse y transmitir ese mensaje al resto de la sociedad y por eso le otorga la categoría de público. Es un hombre permanentemente amenazado, porque por esa razón que estaba diciendo y que ahora vamos a ver despacio, se mueve en un espacio, un contexto en el que lo que dice no gusta, sobre todo a la gente con poder. He dicho hace un momento que había dos tipos de profetas. Los profetas de los libros proféticos y los profetas que no tienen libro en la Biblia, o sea, los profetas sin libro. Voy a citar algunos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a veces también en el Nuevo Testamento, son identificados como profetas, que a veces nos cuesta
nos cuesta entender cómo se puede identificar como un profeta, porque no vemos el carácter profético de su historicidad en el relato bíblico. Por ejemplo, Abraham es considerado profeta en el mismo libro del Génesis, se llama así profeta. Moisés, en Deuteronomio, Débora, considerada profetisa, son llamados o proclamados profetas en determinados pasajes bíblicos que tenemos ahí. Con Samuel, en el siglo XI a.C., se inicia el movimiento profético que llegará hasta el siglo VIII, en el sentido profético como tal. Después vamos a matizar, porque acabo de decir hace un momento en una diapositiva anterior que los libros proféticos del Antiguo Testamento llegan hasta el siglo VI. Otros profetas sin libro que aparecen en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento: Natán, Gad, Agías de Silo, Semaías, Elías y Eliseo. El contenido de los profetas, del profeta con y sin libro, tiene en la mayoría de las ocasiones estas características del mensaje profético. Primero, conocimiento de Dios. El transmisor del mensaje sabe quién está hablando, o a través de quién, o por medio de dónde le viene el origen de su mensaje, del contenido de su mensaje. Segundo, fidelidad a la alianza. Es una tónica general en todos los profetas. Los profetas siempre son fieles a las tradiciones más antiguas, a la ley de Moisés, a las tablas de la ley, a los principios morales de la tradición hebrea, a lo que sea. La valoración de la ley. La valoración de la ley es también otro elemento fundamental, puesto que es el punto de referencia para la fidelidad a la alianza. La ley es la alianza. La elección, el haber sido elegido, es una de las características de unas formas o de otras. El profeta es señalado públicamente, y ese reconocimiento tiene que ser por parte de la comunidad. Se caracteriza también por las denuncias hacia la idolatría, el culto y las reverencias a otros dioses, la injusticia en medio de la sociedad, pues por parte de los mandatarios, o injusticias en el pueblo, y el culto vacío, como la adoración sin sentido, sin pies ni cabeza, o no sé, el ritualismo de carácter pagano que no va dirigido o orientado como él cree o el profeta que quiere. Los profetas también se caracterizan por llamar a la conversión, que es una tónica prácticamente presente en todos los profetas. Hay que cambiar, algo hay que cambiar, hay que modificar y por tanto convertir. Y finalmente prometen la salvación. La promesa de salvación está presente sobre todo en los últimos profetas, que adquieren un carácter mesiánico. Algo nos va a salvar, tenemos que convertirnos porque llegará un momento se acabará la historia de la humanidad, o vendrá alguien, un Mesías, que nos salvará o que nos librará o que nos cambiará las circunstancias en las que nos encontramos. Esto es un chiste, vamos a pasar por y este es otro, también una portada muy simpática de Mortadelo y Filemón, que me llama la atención. Quítate, que le hace profecía que yo me voy a convertir en un bajito. ¿Con esto qué quiero decir? El chiste este tiene mucha furia esta portada, ¿no? Porque, fijaos, este está anunciando que se va a quedar bajito esto, ¿no? Porque lo está viendo. Pero no porque no esté adivinando el futuro, es que en el fondo la denuncia o la llamada de atención que hace el profeta es resultado de lo que está observando en la realidad. No predice lo que va a pasar, no anuncia una cosa que no existe. Cualquiera es profeta al ver la situación que está viviendo este señor, que le va a caer la máquina y se va a quedar achatado, ¿no? De que eso es, en el fondo, es la denuncia de lo que existe en la realidad. Esto lo vamos a ver muy rápido, simplemente los voy a nombrar porque son un listado enorme de todos los profetas que aparecen en la Biblia. Todos. Creo que no se me escapa nadie. Antes del diluvio bíblico, tenemos a Enoc, Lamec y Noé. Los cito y ahí tenemos las referencias donde aparecen, pero lo más rápido. Abraham, que acabamos de ver. José, en algún momento también no se ha identificado como profeta. María, Moisés, Balaam, Débora, Samuel, Saúl, David, Salomón. Claro, considerar a los monarcas, a los reyes como profetas, pues tiene también su particularidad. Gad, Natán, Ahías, Ehud, Elías, Micaías, Eliseo,
Jonás, Amós, Oseas, Obed, Semaías, Eidó, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Joel, Jeremías, Hulda, Abdías. Veamos esta clasificación. Estamos viendo ahora, vamos a ver, perdón, vamos a ir a por partes. Profetas preexílicos, después de todos los que hemos visto este listado, entre los que estaban con literatura bíblica y sin literatura bíblica. Vamos ahora a los bíblicos, a los preexílicos, a los primeros profetas que tienen categoría de libro dentro del Antiguo Testamento. Tres primeros, Oseas, Amós y Jonás. El grupo segundo, que veíamos también en aquella diapositiva que tenía 4 partes, de la crisis del preexilio, son los profetas de la crisis del preexilio y de su preparación para irse a Babilonia. Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Joel, Abdías. Bien, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque primera clave para identificar un texto profético preexílico. Esto no hay que memorizarlo. Nadie tiene que saber de memoria que el profeta Jeremías es del preexilio. No. Bueno, después de muchas veces llegas a te convencer de que efectivamente es preexílico. Pero no tenemos que saber que Habacuc, o Nahum, o Joel, o Miqueas, o Sofonías son preexilio. No hay que memorizarlo, nadie tiene que saberlo. Lo que tienes que reconocer que en sus escritos hay elementos que lo sitúan en el preexilio. ¿Y sabéis cuál es la clave? La clave es muy fácil. En el preexilio, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, antes del 587, da igual es la exactitud, la precisión, un siglo antes, un siglo después, da igual. 587, destrucción de Jerusalén. Pues hasta la destrucción de Jerusalén, los profetas de lo que hablan, lo que claman o lo que reclaman, es previo a la destrucción de la ciudad. Eso quiere decir que los temas de conversación, de exhortación, de denuncia, incluyen la presencia de la liturgia organizada, de una estructura configurada en el judaísmo de la época. Es decir, reclaman igualdad social, pues que no haya abuso de poder por parte de las autoridades religiosas de Jerusalén o de las autoridades políticas, reclaman derechos ante Dios, reclaman un montón de cosas, pero en el fondo son cosas, diríamos que, de carácter social para el bienestar de la población. La población, desde el punto de vista religioso, lo que sea. Es decir, no es una reclamación, ¿cómo diría yo? Pues estridente, ni tiene ningún indicio de recuerdo del pasado, de destrucción de la ciudad, de incendio o desaparición del templo, porque el templo existe. Vais viendo, ¿no? Las características. El preexílico, el profeta preexílico no tiene, esto es lo que estoy diciendo, no tiene la sensación que tienen los... Lo vais a entender mejor cuando hable de la característica, la tónica general de los exílicos y sobre todo de los posexílicos. Pues son muy fáciles de identificar y esto es aplica al resto de los textos. El contexto de estos preexílicos es los últimos 50 años del reinado del sur, la toma de Jerusalén en el 598, la muerte de Joaquín, que sufre de su hijo Jeconías, Nabucodonosor lo lleva deportado, Nabucodonosor pone de rey a Sedecías hasta que se desarrolla, tiene lugar la revuelta de 586, 587 y 586. Ahí tenemos Jeremías, que interviene durante el reinado de Josías, Joaquín, Sedecías y la destrucción de Jerusalén. O los otros, Sofonías, Habacuc, Nahum y Abdías, que tienen las mismas características que estamos viendo. Veamos uno concreto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos profetas. Siempre estamos con los preexílicos, preexílicos. Jeremías, por ejemplo. Jeremías vive la caída de su pueblo a manos de Babilonia. Según él mismo relata en su inicio del texto de su libro, es natural de Anatot, cerca de Jerusalén, procede de familia sacerdotal, nace en el año 650, no trata su mensaje y es perseguido por otros profetas. Estas son las etapas que acabo de decir que se vivieron o que vivió el profeta Jeremías y que están reflejadas en su libro, un libro que está estructurado de esta forma. Fijaos la estructura, que es muy curiosa. Introducción histórica, libro del profeta, oráculos de condena, relatos de pasión, estos son los capítulos en los cuales está el contenido de esto que estoy diciendo, oráculos de salvación
relatos de pasión, otra vez, por tanto, A, B, C, D, en el centro estaría D, y volvemos a sentido inverso, haciendo una estructura perfecta. Una estructura perfecta que tiene en el centro el mensaje central del profeta. ¿Cuál es el mensaje central del profeta? Los oráculos de salvación, como puede ser de otra forma. El carácter salvífico del profeta está reflejado en el punto álgido del libro, en la parte central, ¿no? El epicentro de su obra. Oráculos de salvación. Y vuelven, una vez terminados, con los relatos de pasión que aparecían antes, con los oráculos de condena y con un apéndice histórico que contrasta con la introducción histórica. Es decir, que Jeremías, que yo no lo conocí personalmente y creo que nadie tiene reflejo ni otros datos que no sean bíblicos de cómo era ni qué conocimientos tenía, hizo una obra perfectamente estructurada. Y esto es lo que os decía el primer día, que son argumentos literarios, ya no entro en cuestiones teológicas, ni nada por el estilo, sino son argumentos objetivos literarios que confirman que la obra del profeta Jeremías es palabra de Dios. Vamos, que no lo hizo Jeremías. Porque Jeremías no tenía la capacidad, por muy intelectual que fuese, que no lo era, de hacer una estructura de una obra perfectamente ensamblada, con una estructura fija, de manera que si alguien cambia el orden de unos capítulos, destroza la estructura entera. Y para llegar a esta conclusión, vamos, hay que hacer unos estudios tremendos, ¿no? Y un conocimiento literario y del contexto y del texto es espectacular. Que hasta hace muy poco nadie tenía el conocimiento de esta estructura del libro, de la obra. ¿Veis la importancia que tiene estos pequeños detalles que son de carácter filológico o literario, que aparentemente no tienen nada que ver con la fe, pero que en este caso confirman, o a mí me demuestran, que la obra del profeta Jeremías es palabra de Dios? Es decir, que quien está detrás del escritor de la obra, del libro profético, es Dios. Porque tiene una perfección interna solemne. Y que si alguien intenta modificarla, o corregirla, o cambiarla, pues se carga la destroza. Y después la obra, que termina con una teología, con los falsos profetas, con una lista de confesiones, y el famoso libro de la consolación, con el que se termina el libro del profeta. Vamos a ver cómo comienza el libro de Jeremías. Comienza sobre dos versículos, por una de tiempo, con estas palabras. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Dios que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joaquín, hijo de Joasías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Esto sitúa el contexto histórico del relato, de los relatos que vienen a continuación a lo largo de toda la obra del profeta Jeremías, que es lo que en la estructura del libro veíamos, era la introducción histórica. Nos está situando en el marco cronológico de su obra o de su intervención social como profeta. Esto. Y termina, fijaos, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Después los detalles de las fechas y todo eso, pues vamos a hablaros ahora porque eso sería para otro. Lo mismo sucede con el profeta Habacuc, también preesílico, otro de los profetas previos a la destrucción, que tiene una obra con las mismas características. Bueno, no vamos a leerlo porque es muy parecido en este caso a Jeremías. El Jeremías tiene algunos textos con carácter lírico que rozan la poesía, que a veces no podamos percibir el estilo poético que pueda tener, puesto que la poesía en este caso, vamos a ver otro texto poético muy bonito, es muy difícil de identificar, sobre todo en una traducción. Si todavía leyesen la poesía original, en el texto original hebreo, pues podíamos percibirla. Pero aún así seguro que no la percibimos porque la mentalidad que tenemos de lo que entendemos por poesía en nuestra cultura no tiene nada que ver con lo que se entiende por poesía en otra cultura, en este caso como es la hebrea. Que no vamos a hablarlo literalmente. Tenemos un texto que tampoco vamos a leer. Y lo mismo sucede con el profeta Jeremías, en donde
pues nos encontramos con las mismas características, otro profeta preexílico que bueno, sigue igual en la misma tónica del exilio, ¿no? Y otro texto de carácter poético que aparece en el libro del profeta Sofonías, que es una especie de himno o salmo, es el salmo del resto de Jerusalén, que comienza diciendo: lanza gritos de gozo, hija de Sion, lanza clamores, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Pero la verdad son textos preciosos, ¿no? Son textos preciosos que si pudiésemos leer despacio nos daríamos cuenta de que están hablando, reclamando al pueblo pues una conversión, pero parece que las cosas van bien, o sea, que no hay demasiados problemas. Se encuentran en Jerusalén, oh hija de Jerusalén, oh Israel, hija de Sion, o sea, que están en el entorno, luego están en Jerusalén. El profeta escribe en Jerusalén para la gente de Jerusalén, o sea, que no estamos en el exilio. Porque si estuviésemos en el exilio, estaría recordando Jerusalén, hablando del pasado, acordándose y lamentándose porque no está en Jerusalén. Y ahora vamos a ellos, a los exilios. Bueno, estos son los profetas que escriben sus obras cuando están fuera, ¿no? Digamos, de Jerusalén o de la tierra de la Biblia. Son los profetas de la cautividad porque están en Babilonia. Son fundamentalmente, porque ahora vemos que alguno más, dos: Daniel y Ezequiel. Sobre todo Ezequiel, porque a Daniel, permitidme que os diga que yo no lo considero profeta. Y si tú quién eres para decir que Daniel no es un profeta. Pues oye, un mindundi, pero me parece que no es profeta. Y os lo voy a demostrar el día que hablemos de literatura intertestamentaria. Porque Daniel es el padre de un género literario, y eso lo quita de la literatura profética y lo toma a una categoría superior, mayor, más importante, que es el fundador de la literatura apocalíptica. No es un profeta. A mí una vez alguien me dijo, hace muchos años, presentando todo el índice de los libros bíblicos que tenemos en la Biblia, me dice: yo de aquí quitaría del listado de la clasificación a Daniel, así lo arrancaría y lo pondría separado al margen, independiente, fuera de su lugar, ¿no? Porque es el profeta Daniel, que habréis leído, es otra historia. Es otra historia que no es el profeta como entendemos el profeta, aunque esté dentro de la literatura profética, pues porque ha quedado ahí o porque ha caído ahí o porque lo han considerado un profeta. Pero después uno lee al profeta Daniel diciendo: no, esto es otra historia, ¿no? Que se corresponde básicamente por las características con la literatura que después se irá desarrollando apocalíptica, que la veremos en su vida. Los profetas en Babilonia, bueno, pues sobre todo Ezequiel, pues es una persona que nace en Jerusalén, conoce la ciudad, es deportado a Babilonia, allí vive en el exilio, entonces sus escritos son una permanente añoranza de Jerusalén. Y esta es la segunda clave de interpretación, de localización, de identificación de un texto, aunque no sepamos de quién es, a qué época corresponde. Texto de un profeta, de un libro profético. Estar añorando Jerusalén quiere decir que no está quien está escribiendo en Jerusalén, porque si no, no la estaría añorando. Y la característica B de esta segunda característica de identificación de los textos es no solo el añorar lo que ya no se tiene, en este caso el templo o Jerusalén, sino preguntarse por qué no están en Jerusalén o por qué no tienen el templo. Y la pregunta por la ausencia de templo o la no presencia en la ciudad se traduce en qué hemos hecho mal para merecer esto. Y entonces esto da lugar, este tipo de profetas en el exilio, la literatura exílica, da lugar a una nueva visión de la realidad, que ya no es histórica, sino es reflexiva o incluso sentimental. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos castiga Dios? ¿Qué hemos hecho mal? En otro lenguaje, con otras palabras, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la vida? Eso que después los sabios, la literatura sapiencial que veremos, lo desarrollarán enormemente. Que viene a continuación. Después de históricos y proféticos vienen sapienciales. Lo desarrollarán con todo detalle. Pues eso surge aquí,
en esa sensación de, pero oye, nosotros somos israelitas, no, sí, somos israelitas, claro. Y teníamos un templo donde adorábamos a Dios, claro. Y ahora ya no lo tenemos, no. ¿Por qué? Pues porque hemos sido infieles, porque no hemos sido buenos, porque no hemos cumplido con los preceptos. ¿Sí? Sí. Y por eso nos ha castigado. Claro. Y estamos en el exilio, fuera de nuestra tierra. Y no tenemos templo, y no tenemos Jerusalén, y no tenemos tierra, no tenemos nada. Entonces esa es una pregunta en el fondo que va, bueno, ¿y entonces por qué? Y estos están tan felices aquí y creen un montón de dioses y paganos y baales y de todo, y mira que bien viven. Y nosotros aquí amargados en el exilio y encima ellos creen en dioses que no son verdaderos. Y nosotros en el Dios verdadero, Dios verdadero entonces es malo, ¿no? Porque nos castiga. Bueno, pero nos perdonará. Sí, claro. ¿Y cómo va a ser el perdón? Devolvernos a nuestra tierra. Y vamos a volver allá donde ya no teníamos nada, encima han destruido la ciudad y han incendiado el templo. ¿Veis la reflexión que surge en este momento? Es una reflexión antropológica, por el sentido de la vida, por la razón de la existencia, ¿no? Esto sí empieza a ser teología o antropología teológica. Es una reflexión sobre todo esto. Pues esto es lo que surge en Babilonia. Esto. Y por eso es tan importante Babilonia, porque surge, se desarrolla una gran reflexión sobre el sentido de la vida que tiene de trasfondo la figura de Dios de forma permanente. Todo en el fondo es causa y consecuencia de Dios. Y todo parte de Dios y conduce a Dios. Todo, toda la existencia, todo lo que se mueve, todo lo que está funcionando. Pues esa es la temática reiterada de los profetas del exilio. Primero, añorar a Dios. Hoy, acordaos de las lamentaciones, ¿no? Aquellos, o los salmos de lamentaciones, que si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Claro, si me olvido de ti, Jerusalén, es que estoy constantemente acordándome de Jerusalén. ¿Cómo me voy a olvidar de Jerusalén? No puedo olvidarme de Jerusalén, porque no estoy en Jerusalén. Y entonces mi cabeza está en Jerusalén, recordando algo que ya no existe, porque ha sido destruido. Esa constante añoranza que da lugar a un libro, a muchos, pero sobre todo a un libro que es el libro de las lamentaciones, es fundamental verla desde esta perspectiva del exilio de Babilonia. O a otra literatura, como es la literatura de esos salmos, ¿no? De esos salmos que intentan recuperar, recordando, una liturgia que ya no se puede dar, que se lamentan de forma literaria, poética, ¿no? Por eso la poesía de los salmos es preciosa, los salmos del exilio es preciosa porque está de una forma fantástica al sonido y al oído, ¿no? Está recordando a cada momento lo que fue el esplendor y lo que es la situación, pero siempre con una lucecita encendida muy tenue, que es la añoranza del pasado, pero la esperanza de recuperar lo que se perdió en su día. Y el tercer bloque y último es el de los profetas post-exílicos, de después del exilio, los que intervienen cuando, como Ageo, Zacarías y Malaquías, cuando el pueblo de Israel ha regresado a la tierra prometida. Y los profetas estos que surgen en el post-exilio se vuelven a situar en el mismo contexto inicial, en el de los pre-exílicos, es decir, en el entorno de Jerusalén, pero en un entorno diferente porque ha cambiado. Jerusalén ha sido destruida, el templo arrasado, no hay templo, no hay ciudad, no hay casas, y entonces la reflexión ahora ya no es ni el sentido de la vida, ni la añoranza de Jerusalén, sino la pregunta que hace el profeta es ¿qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder? O lo que ha sucedido no vuelva a suceder. Y ese es el objetivo de los profetas post-exílicos, hasta los últimos, como Ageo, Zacarías, Malaquías. Y llegamos a Isaías. ¿Qué pasa con Isaías? Tenemos a un Isaías 1, que citaba antes, a un Isaías 2 y a un Isaías 3. Eso de 1, 2 y 3 porque cuando uno abre el libro del profeta Isaías, que tendréis ahí delante, hoy no he traído fotocopias porque eres muy denso lo de hoy de los profetas y los textos prefiero darlos aquí en pequeño. Realmente puedo pasarlos por dentro. Pero si abrís la Biblia encontraréis que en el índice o en la lista de libros bíblicos solo hay un libro del profeta Isaías, no hay 3. No, es uno, sí, no me he equivocado. Uno que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 66. Pero esos 66 capítulos en realidad son 3 libros distintos que alguien
no tenía mala intención, que lo hizo, pero confundió bastante, sin esa mala intención. Que alguien fusionó en uno solo. Para empezar, son autores distintos los que escriben Isaías 1, Isaías 2 e Isaías 3. Cada una de las tres partes del libro está escrita por una o más personas diferentes, que no tienen nada que ver entre sí. Entre Isaías 1 y Isaías 3, nada que ver. Entre Isaías 2 y Isaías 3, nada que ver. Entre Isaías 2 y Isaías 1, tampoco. La clasificación, además, viene testimoniada, la triple división del libro viene testimoniada en el marco en el cual están escritos esos capítulos. Porque, curiosamente, cuando se lee el libro de Isaías, del capítulo 1 al 39, uno se sitúa, cuando a medida que lo va leyendo, se sitúa en Jerusalén, en el templo, y en torno a una liturgia muy desarrollada vinculada al templo de Jerusalén. Por tanto, preexilio. Pero cuando llega al capítulo 40 y sigue leyendo el mismo libro y avanza hasta llegar al capítulo 55, se encuentra con que los destinatarios y el autor del texto están en el exilio. Y entre esto y esto han pasado años, décadas, hasta generaciones. Luego, el autor de esta parte del libro de Isaías no es el mismo que este, porque el texto y su contexto son completamente distintos. Preexilio, exilio. Pero si seguimos leyendo y nos avanzamos del 56 hasta el final del libro, los últimos 10 capítulos, descubriremos que el final del libro vuelve a situarse en el marco de Jerusalén, una Jerusalén que hay que reconstruir. Por tanto, el tercer Isaías, o la tercera parte del libro del profeta Isaías, se sitúa en el post-exilio. Preexilio, exilio y post-exilio. Aquí tenemos, en el profeta Isaías, y por eso lo he dejado para el final, en el profeta Isaías tenemos la clave de la sesión de hoy. En un mismo libro, o sea, ya no hay que dividir, ¿este profeta es anterior o es del exilio o es posterior? No, este profeta, no. El mismo libro de un profeta que creíamos que era una misma persona, en realidad son tres, y en él se están reflejando las tres etapas de la literatura profética que están en el Antiguo Testamento: preexilio, exilio y posexilio. Tenemos la estructura de cada una de las partes. Y vamos a ver rápidamente un texto del capítulo 42 que se situaría ¿en dónde? El exilio. El exilio. Un texto que forma parte de una colección que se llama Los Cantos del Siervo Sufriente. Ya lo está diciendo. Solo con el título. Ese título no lo puso el autor, sino que ya fue unos títulos que aparecen en la Biblia y que ponen los biblistas a la hora de traducir los libros para identificar los contenidos. Pero fijaos qué bonito. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Infundo sobre él mi espíritu. Un decreto expondrá a las naciones. No gritará, no clamará, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad expondrá un decreto. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice a él, Dios, Yahvé, el que creó el cielo y lo desplegó, que se extiende la tierra, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu para los que por ella caminan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te he tomado de tu mano y te he formado y constituido mediador en luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Yahvé, este es mi nombre, etcétera, etcétera. Bien, fijamos en esta parte, os suena, ¿verdad? ¿A qué es conocida esta proclamación? Una proclamación que después veremos realizada en la figura de Jesús de Nazaret. Este texto es el Canto del Siervo, es el comienzo de una nueva literatura, que es la literatura mesiánica. La literatura mesiánica es la que, antes de la venida del Mesías,
empieza a anunciar que vendrá alguien, un Salvador, un tipo de escrito esperanzador que hasta ese momento prácticamente no existía. Y si existía, se estaba vinculando exclusivamente al recuerdo a la ciudad de Jerusalén, y a la liturgia y a la vida en torno al templo, añorada, y que se marcaba como un tipo de esperanza. Pero claro, ¿cómo se iba a traducir esa esperanza de recuperación de lo perdido? A través de la figura del Mesías. Y ahí surge la imagen del Mesías en el pueblo de Israel. Y será después de este texto el que el propio Isaías, en el capítulo 61, presentará como el Espíritu de Dios. Un texto que tiene una trascendencia en esta literatura mesiánica vital, fundamental, porque es un texto que aparece después en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Y uno cuando lee ese pasaje del Evangelio de San Lucas y lee o se imagina a Jesús leyendo este texto y asumiéndolo como propio, reconoce o encuentra un comienzo y un final a toda esa literatura mesiánica, que tiene su origen en el profeta Isaías. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de gracia de Yahvé y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar, etcétera, etcétera. ¿Os suena, verdad? Claro, Lucas 4, sinagoga de Nazaret. Jesús desarrolla el texto del profeta Isaías en medio de sus paisanos y se pone a leerlo. ¿Y qué texto lee? Este. Y cuando termina de leerlo, cierra el rollo, lo entrega al que está en la sinagoga y le dice, homilía de Jesús, esta escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Bueno, pues ese final de esto es el punto final de la literatura mesiánica. Y este sería el comienzo. Otro paréntesis que salta, que nos traslada en una especie de itinerario literario desde el profeta Isaías hasta el evangelista San Lucas. Y terminamos con otra viñeta con una alusión a los falsos profetas. Porque hemos hablado de los profetas sin libro, que había en la Biblia, de los profetas con libros, los autores de los relatos bíblicos. Al final aparece, hay que hacer una referencia que, bueno, me remito a la segunda carta de Pedro, donde habla detenidamente de los falsos profetas, pero sobre todo a un momento muy destacado en la historia del pueblo de Israel, que es el de ese que va al final de los últimos escritos del Antiguo Testamento y el comienzo de los primeros escritos del Nuevo Testamento, que fue la presencia, supuesta presencia de falsos profetas, o gente que utilizaba la profecía como una plataforma para situarse socialmente o para obtener prestigio, para lo que fuese, ¿no? Son los que se empezaron a considerar como falsos profetas. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempos de Jesús eran frecuentes, abundaban los falsos profetas, ¿no? De hecho, en algunos momentos da la impresión de que algunos sectores del judaísmo del siglo I, de la época de dominación romana, creen que Jesús puede ser un falso profeta. Pero de eso hablaremos más. Al final, si alguien quiere hacer un tipo de aplicación de los textos proféticos, de los libros proféticos, del mensaje de los proféticos, una actualización a nuestros días, la palabra profética sigue siendo válida para nosotros porque Dios sigue pidiendo justicia, profetamos amor, Oseas, fe, Isaías, unidad, Sofonías y oración interior, profeta Jeremías, el libro profeta Jeremías. Muy bien, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Muchas, ahora. ¿Pones la última? Perdona, sí, pues, quitamos rápido. Sí. Una pregunta. ¿Cómo interpretan los judíos la literatura mesiánica? No. Oh, sí, muy bien. Sí, Sí. buena acabada. Ellos esperan, están esperando el Mesías todavía. Eso
que el cumplimiento de la expectativa mesiánica, la figura de Jesús, para ellos se traduce o la interpretan como otro profeta que anuncia la venida del profeta, o que anuncia la venida del Mesías. Eso hace que un judío respetuoso, objetivo, considere a Jesús otro profeta más. Lo categorizan, ¿no? Para ellos existe esa categorización. Sí. Y además, hay algunos sectores del judaísmo actual la tienen muy desarrollada la literatura mesiánica, desarrollada en su cabeza, teológicamente hablando, en el sentido de que vincula la venida del Mesías con la restauración del templo. No os conté la anécdota del templo. En una ocasión salía yo por el centro, viajando por el centro de Jerusalén, veo una tienda que era una tienda de una librería, alguna cosa así, de libros antiguos, ¿no? Pero que en el escaparate tenía una maqueta del templo, un templo espectacular, muy bonito, muy bien hecho, y un cartel que ponía oferta. Cómprelo ahora, porque cuando llegue el Mesías costará mucho más, ¿no? Entonces, vinculan la venida del Mesías con la recuperación primero del lugar sagrado, que es la zona del templo, ocupada ahora por los musulmanes, y la restauración. Son dos elementos que forman parte de esa venida, ¿no? Entonces, los indicios de la llegada del Mesías para los judíos es la recuperación del lugar, la restauración de toda la liturgia, ¿no? Porque la liturgia hebrea en la actualidad no tiene una estructura con una figura como puede tener, con una figura litúrgica como puede tener pues, un sacerdote, un obispo, un papa, no. Los rabinos, pero bueno, eso es a nivel sinagoga, pero toda la ceremonia propia de la liturgia del templo, de la cual los cristianos somos plenamente herederos a través de la Eucaristía, pues ellos, hasta que se cumpla, pero cuando se cumpla la recuperarán. Sí se cumple. Pues ya se cumplió, pero no se han enterado. ¿Todos los profetas se consideraban a ellos mismos profetas o era otra persona que les daba ese rango? Claro, sí, pues no sabía qué decirte, ¿no? Porque ahí entramos en una cuestión que es, no quería tratarla aquí, pero es más compleja, ¿no? Los profetas realmente fueron, ya no profetas, fueron personas de carne y hueso, ¿no? O alguien crea la figura de un profeta para poder transmitir un mensaje, ¿no? Eso ya es una cuestión muy complicada, muy compleja, ¿no? Y se dan los casos. Algunos profetas que en realidad no tienen categoría. Ya no que ellos se crean, cuidado, no estoy diciendo que no existiesen históricamente, ¿no? Es lo mismo que pasaba con Moisés, ¿no? Que yo no cuestiono la historicidad de Moisés. Lo que reafirmo y me reafirmo es que Moisés no fue el que aparece redactado en los textos bíblicos, porque alguien tenía la intención de atribuirle a Moisés pues una estructura, un entorno y una importancia mucho más de la que realmente tuvo o pudo tener. Pues aquí pasa algo parecido, hasta tal punto que yo estoy seguro de que algunos de los profetas que pudieron existir históricamente no fueron autores de los libros que se escribieron. Pero eso llega hasta el Nuevo Testamento, en donde ese carácter, no sé cómo se llama, de otorgar autoridad a un texto, incluye el atribuírselo a alguien destacado de la comunidad cristiana primitiva, por ejemplo. Y eso en el Nuevo Testamento también es frecuente. ¿Más? Pues no se pierdan el próximo día, porque nos vamos con los alios. Y esto era muy enredado, un poco complejo, pero ya con las bases que vamos adquiriendo, yo creo, vamos, así que vamos entendiendo cada vez más cosas con más facilidad, vamos pillando la idea. Entonces yo os invito a que os hagáis un examen en casa cuando tengáis tiempo, abráis la Biblia dentro de los profetas, sin mirar qué libro profético es, o mirándolo, pero sin memorizar de qué autores, leáis un texto, intentéis, hagáis el esfuerzo, que ya es pequeño,
el esfuerzo de, a ver, este es preexílico, exílico o sexílico. Venga, empezad. Y hasta que encontréis una palabra que diga añorando Jerusalén, lamentándose de estar donde no están, recordando no sé qué, les digáis exílico o sexílico. Pero bueno, seguramente exílico, puesto que no habla de restauración, de reforma, de reorganización, de vida, y los clasificáis enseguida, porque esto que he dicho, esta triple división, la podemos aplicar después a prácticamente toda la literatura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que veremos el próximo día, que es continuación de esto, la literatura poética, los salmos. A los salmos son preciosos, vamos. A mí es la parte del Antiguo Testamento, una de las partes que más me gusta, y la tengo muy trabajada porque creo que es interesantísima. Fijaos, los salmos, en la Iglesia Católica utilizamos los salmos con una frecuencia tremenda. No hay liturgia eucarística que no tenga un salmo. Bueno, sí la hay, pero es igual. O el oficio de lectura, la liturgia de las horas, en muchos grupos y comunidades que leen y se recibe un montón de salmos, pero a veces dicen con un desconocimiento, con una pérdida de la riqueza que eso tiene, que dice, qué lástima, ¿no? Porque es tan sencillo pararse delante de un salmo. Por ejemplo, yo estoy imaginando, ¿no?, una escena, ¿no?, una comunidad religiosa recitando laudes o vísperas o cualquier momento de la hora y están leyendo de carrerilla los salmos, que ya se lo saben de memoria y les suena todo, pero no saben lo que están leyendo, no se dan cuenta de una palabrita sola del salmo que te recuerda a Jerusalén antes o durante el exilio o después del exilio, que de verdad que con esa clave solo de hacer el ejercicio, sobre todo las religiosas, hacer el ejercicio en unas vísperas o unas laudes o cuando queráis, de fijaos, leer el salmo pensando lo que dice, lo veis de otra manera, completamente. Es que la perspectiva es riquísima, es que se os enciende una luz tremenda y dices, anda, pues o sea, a mí en ese caso sí me gustaba mucho utilizar en los libros, en los salmos, el libro de los salmos, pues para recrear toda la historia de Israel. Y con una breve introducción al salmo que me toca dirigir la liturgia en ese momento, por ejemplo, decir, bueno, vamos a leer ahora un salmo que es exílico. Fijaos que en el tercer párrafo, en la tercera línea, añora o dice no sé qué y tal. Y entonces ahora entendemos todo el texto. Fantástico. No falla, ¿eh? Pues esto, por eso esta triple división de antes, durante y después del exilio es muy importante, no solo para los profetas, para entenderlo, sino también, y sobre todo, para la literatura que viene a continuación, que es la literatura sapiencial y poética, y después para su aplicación en la liturgia, en la Eucaristía, lo que sea. Y es una pena porque es una riqueza muy grande la que tienen esos textos, que nos pasa desapercibida por la rutina y se nos va. Perdemos toda la profundidad de la palabra de Dios. Puc fer una pregunta? Sí, claro. Sí. Si procedeix, per què l'estructura del text de Jeremies A, B, C, D, C, B, A se considera una estructura perfecta? Pues, bueno, pues, hombre, perfecta en el sentido de que tiene, vamos a hablar de la posición, arranca con un comienzo introductorio, comienza con una introducción, capítulo 1. Llamamos A, como podemos llamar 1 o lo que quieras. Después vienen unos oráculos, una lista de oráculos. Si esto lo doblamos, es decir, que el A lo unimos al A', ¿no?, el B al B', el C al C', en el centro queda un centro. O sea, como que el centro es lo que poco a poco va progresivamente llevándonos a la parte más importante. Una vez transmitido ese mensaje, que es oráculo de salvación, porque estos chicos son de condena, negativos, y terminan volviendo a ser de condena al final, de los relatos de pasión, pero en el centro está el mensaje de salvación. Entonces, eso es esa estructura, como decir que si yo este apartado B, el capítulo 30 al 35, lo pongo aquí, arriba, ya no tiene sentido, porque no hay una progresión y después una regresión. Ya es un avance. Yo digo perfecto, porque me parece perfecto, porque en el sentido de que la perfección está en que si yo modifico todos los algunos de este listado de capítulos, destrozo esta estructura que tienen en cada uno. Esa sería la llamada perfección, por llamarla de alguna forma. Pero bueno, sería una estructura
organizada también, más que vertiente. Esos son los quiasmos. Sí, sí. Son los quiasmos. Son los quiasmos. Sí. Sí. En el Nuevo Testamento los quiasmos tienen un matiz todavía más específico. El quiasmo es en forma de aspa, propiamente en el Nuevo Testamento. Aquí no existe el aspa del aspa, no existe exactamente. O sea, es una progresión y una revisión. Avance, mensaje y ya entonces vuelta otra vez como es una revisión. El C, B y A', es decir, el orden inverso, es una revisión del anterior después de la transmisión del mensaje. El quiasmo no, el quiasmo es una estructura fija en donde no hay exactamente una regresión a través de un mensaje con una revisión. Es más bien un tipo de paralelismo, una forma más estructurada. Eso es muy frecuente el quiasmo en el Nuevo Testamento. Que es otra demostración también de la inspiración del texto. El carácter sagrado que tiene el texto. O sea, para mí estas cosas, estas estructuras, esto es lo que otorga al texto un carácter sagrado. Porque es absolutamente imposible que este señor Jeremías, o como se llamase, o quien fuese, tuviese una visión de su texto tan bien organizada como la que escribe. No puede. Porque estas estructuras, análisis, son de ahora, son de hace 50 años. ¿Cómo vas a pedir a este señor que alguien le diga, no, espera, que estoy escribiendo el libro y estoy ahora mismo en el punto central? ¿Y estas estructuras existen en los textos extrabíblicos de la época o solo en la Biblia? Yo creo que existen los extrabíblicos, en algunos. Sí. Un poco de... Claro, eso. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Que hay textos extrabíblicos de carácter sagrado? No. ¿O inspirado? No exactamente, pero es que estamos hablando de una literatura, toda la Biblia en realidad, muy utilizada y muy copiada, por así decirlo. Ya no se sabe quién copió de quién. Claro. Y eso es tremenda complejo. Pero sí te digo que hay estructuras que trabajan algunos apócrifos contemporáneos a canónicos que tienen textos iguales. Y si los de aquí son textos inspirados, bien estructurados, y los otros también están bien estructurados. Por eso yo, cuando hable del Intertestamento, os pediré, por favor, que seamos respetuosos con los apócrifos. Que no están en la Biblia, de acuerdo. Pero ojo, que nos pueden iluminar mucho en los textos bíblicos. Y eso es lo importante. Los apócrifos serios, porque ya veremos que hay para dar y tomar. ¿No? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que hay una literatura apócrifa de lo más fantástica. ¿No? Pero cuando hablo de apócrifos, me refiero a los apócrifos bíblicos contemporáneos a los canónicos. ¿No? Apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, de esta época, pero que no están en el canon de la Biblia hebrea, o apócrifos del Nuevo Testamento que llegan hasta el siglo II. Por tanto, contemporáneos a los últimos escritos del Nuevo Testamento. No de apócrifos medievales, que los hay que, claro, ya son recreaciones literarias muy simpáticas, ¿no? Que Evangelio de los Reyes, unas fantasías que... Por ejemplo, los apócrifos que tenemos aquí, ¿os acordáis el último día antes de Navidad? Aquellos apócrifos de Navidad que os presenté, claro, si es que son textos cuasi paralelos a los textos canónicos. Y por eso digo, no, pero cuidado, son apócrifos, claro, no están dentro de la Biblia. Pero iluminan muchas veces la lectura de los canónicos. Es decir, nos ayudan a entenderlos, a conocerlos, a comprenderlos y nos aportan algunas ideas como las que después refleja la tradición que no están los canónicos. El ejemplo que os ponía, la imagen de María tejiendo en la Anunciación. Y dice, ¿por qué los artistas durante siglos, desde siempre, en el momento de la Anunciación te ponen a María sentadita ahí, dale, y se aparece el ángel? ¿De dónde han sacado eso? ¿Por qué? ¿A qué se le ha ocurrido esa historia? Porque en el Nuevo Testamento no aparece ninguna escena de María tejiendo ahí, y sin embargo la literatura apócrifa, sí. ¿Sí? Y literatura apócrifa contemporánea a la canónica. Ahí después vamos investigando y descubriendo, y claro, nos encontramos con una María, madre de Jesús, que vinculada familiarmente al Templo de Jerusalén, y una de las tareas, que hay que ser objetivos y realistas, aquí no se trata de feminismo ni machismo, unas tareas que tenía la mujer que estaba vinculada al templo era
los ornamentos de los ropajes litúrgicos del templo. ¿Qué es lo que está tejiendo María? Pues vaya usted a saber, pero seguramente algo que tiene que ver con el templo. No hay pregunta. Es así. Y claro, eso lo ha reflejado a través de los apócrifos los pintores o los escultores, los artistas a lo largo de la historia. Pero no nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? Por eso digo, el respeto hacia los apócrifos serios yo creo que es muy importante. Pues nada, nos vemos con los sabios de Israel el próximo día. Hasta luego.